hoy tenemos temas interesantísimos. Sumamente interesantísimos que preocupan a todos los que pensamos con responsabilidad en el futuro y en el bienestar, sobre todo de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, a buena cuenta en el futuro de nuestro país. Temas que a usted, ama de casa, a usted, madre de familia, padre de familia, a usted, apoderada, apoderado, le van a interesar. Así que manténganse atentos y pueden hacer sus consultas a través de la línea telefónica. Y comenzamos nuestro programa de hoy en este día extra que nos regala el calendario, que nos regala la vida, la madre naturaleza, este 29 de febrero, que no volverá a ver sino hasta en el 2016, ¿verdad? Uy, Así 4 años. Un año extra, saquémosle partido, un día extra en un año bisiesto que nosotros agradecemos, por supuesto. Bien, nos acompaña el especialista... Antes te recuerdo, Socorro, que en cualquier momento estaremos también con lo que pasa en Chiclayo. Claro. El presidente Ollanta Humala y el presidente ecuatoriano Rafael Correa en una interesante reunión. Vamos a transmitir todas las actividades en instantes, precisamente a través de Nacional. Así es, en Chiclayo, capital de la amistad. Desde ahí directamente informaremos con nuestra enviada especial, Lisette Horna, todo lo que usted quiere conocer acerca de esta reunión de gabinete binacional, qué es, qué significa, qué constituye, en qué nos beneficia a ambos pueblos. Bueno, pues toda esa información la tendrá usted de primera mano en los próximos minutos, en cualquier momento. Bien, ahora sí comenzamos nuestro programa y ya tenemos al primer invitado de hoy. El doctor Anthony Timoteo, especialista en salud sexual y reproductiva de APROPO. APROPO, así es, apoyo a programas de población. Apoyo a programas de población, APROPO, ¿eh? Ya. Así es. Muy bien, Anthony, nuevamente con nosotros, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a todos sus radioyentes. Buenos días, Anthony. El tema principal de nuestra entrevista contigo, nuestra simpática conversación, es el tema de la píldora del día siguiente, los mitos que se han tejido alrededor de este tema de la píldora del día siguiente. Algunos dicen, va de retro cuando se habla solamente del tema, y algunas personas piensan que es la gran solución. Primero, ¿cómo definimos esta píldora del día siguiente y luego entramos al tema de los mitos? Definitivamente hay que aclarar uno de los primeros mitos respecto a este método de emergencia. Su nombre real es anticoncepción oral de emergencia o píldora anticonceptiva de emergencia, mal llamada píldora del día siguiente porque no es que se tome al día siguiente de una relación sexual eso en riesgo todos, de la mayoría, ¿no? A ver, ¿qué Exacto. pasa? Entonces, ¿cómo decir? ¿Es que no se toma al día siguiente? ¿Cómo? En realidad, como lo vengo a mencionar, este es un anticonceptivo oral de emergencia, en situaciones de emergencia, cuando una persona se olvidó de utilizar un método de uso regular, cuando falló el condón, cuando se olvidó de tomar su píldora diaria, o en casos de relaciones no consentidas, ¿no? En un caso de una violación, por ejemplo. Pero no es al día siguiente. No, se debe tomar lo antes posible y hasta un plazo de 72 horas después de esta relación sexual. Ah, qué interesante. Mira, pero se ha difundido de tal manera esto de la píldora del día siguiente, que eso está metido ya en el disco duro prácticamente de las personas, claro, ¿no? También la conocían como píldora del día después, ¿no? Claro, pero es que en no realidad me imagino, no es que se consuma al día siguiente. O que hay que esperar hasta el siguiente día. Exacto, mientras más pronto sea, más efectiva será también. Ah, qué interesante, que puede ser el mismo día incluso. Exacto. Hasta 72 horas después. Hasta 72 horas, 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque eso es lo que dura en promedio un espermatozoide con la capacidad de fecundar, ¿no? Ya. Es la vida, entre comillas, fértil de un espermatozoide. Ya, tomarla al cuarto día ya no tiene sentido. Ningún efecto. No. Perfecto. Y ahora, ¿por qué esto de algunas personas de pensar que es la solución o que podría ser un método? Algunas personas creen que es el método y empiezan a consumirlo de manera indiscriminada. Frecuente, indiscriminada, claro. Exacto. Ese es otro de los mitos que tenemos que ir venciendo, ¿no? De que la píldora anticonceptiva de emergencia no es un método de uso regular. Con esto quiero decir que no es un método de uso frecuente. ¿Por qué? Porque al usarla frecuentemente, la efectividad del método va a disminuir, ¿no? En algún momento no nos va a proteger y va a provocar un embarazo no deseado. Y lo otro es que va a generar un cambio brusco en la menstruación. Va a generar sangrados intermenstruales prolongados, o a veces puede suspender también la menstruación, pero por lo general lo que genera es cambios en la menstruación volviéndola irregular. ¿Cuál es el mecanismo que ejerce esta píldora para generar esta anticoncepción? Básicamente tiene el mismo mecanismo que los métodos hormonales, ¿no? Las hormonas que provocan en el organismo de una mujer
Básicamente es pesar el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides hacia las trompas de falopio y provocar obviamente la fecundación. Y el otro mecanismo es que van a postergar o incluso inhibir la ovulación. Ese es el mecanismo ¿Es 100% básico. efectiva? No, tiene en promedio hasta un 75% de efectividad. Entonces nos damos cuenta que es mucho menos efectiva que otros métodos de uso regular. ¿75%? Exacto. O sea, 25%... En otras palabras, de cada 100 personas que usan este método, 25 probablemente puedan salir embarazadas. Es un alto número. Bueno, para el promedio de la protección de las píldoras, la píldora común, la conocida, la de uso diario, tiene un promedio de 95%, nos decía. 99%. 99, o sea, prácticamente es total. Sí, bueno, hay diferencia. Casi al 100%. Hay diferencia, definitivamente. Diferencia. Por eso hablamos de métodos de uso regular y que es un método de uso de emergencia o ocasional, ¿no? Claro, y con la información en todo caso que nos estás dando de que la seguridad de una concepción no deseada pues solo se da al 75%, o sea, tampoco es la gran solución. Exacto, es una alternativa en casos de emergencia como los que he mencionado, ¿no? Cuando de repente el condón que yo lo uso regularmente en algún momento me falló, se rompió, se salió, no lo usé bien. Cuando me olvidé de tomar mis píldoras diarias, porque cuando una mujer está tomando diariamente sus píldoras y por más de 12 horas se olvida de tomarla, ahí tendría que usar este método de emergencia, ¿no? Ya, supongo, me imagino que en ese caso habrá un nivel un poquito superior de protección, un porcentaje superior, digo, porque ya se están acompañando dos métodos, ¿no? Claro, en ese caso sí, pues, ¿no? Va a ser una alternativa porque es una situación de emergencia y se asume que va a poder protegernos con un mayor porcentaje, ¿no? Yo hablo de matrimonios constituidos, de gente adulta, gente que ya tiene varios niños y que por ahí, como tú dices, se olvidan de la planificación y justamente tienen este inconveniente. Ahora, ¿es accesible? ¿El precio es cómodo una píldora al día siguiente? En realidad, actualmente en el mercado el precio a nivel privado, sobre todo porque el Ministerio de Salud también la proporcionaba de manera gratuita en los centros de salud, pero hubo toda una controversia, ¿no? De que era abortiva, de que no debería usarse como un método de uso para jóvenes, para adolescentes, y la sacaron, ¿no? Una ordenanza, una ley, me parece que hizo que el Ministerio de Salud no pueda proporcionarlas de manera gratuita. Entonces, esto hizo que evidentemente a nivel privado se encareciera un poco el método, ¿no? En promedio está entre 20 a 40 soles una píldora de emergencia. Vienen en dos presentaciones, en píldoras de 2 dosis, de 0.75 miligramos de levonorgestrel, que es la hormona que va a evitar el embarazo, o en una sola píldora de 1.5 miligramos, ¿no? Pero en promedio ese es el precio, ¿no? ¿Y es verdad que es abortiva o eso es lo que mitos? Qué buena tu pregunta, porque eso me permite aclarar de que definitivamente no es abortiva. ¿Por qué? Porque como les decía, esto funciona a dos niveles. Primero, a nivel del moco cervical, ¿no? Impidiendo que los espermatozoides siquiera lleguen a las trompas de falopio, y dos, a nivel de los ovarios de la mujer, porque impide la ovulación. Esta dosis hormonal no es la suficiente como para provocar que una vez que se ha unido el espermatozoide con el óvulo, estos al implantarse en el útero vaya a alterar ese proceso. O sea, por lo tanto no es abortiva, porque clínicamente a nivel científico se habla de que el embarazo se produce cuando esta unión de espermatozoide con óvulo han bajado al útero y se han implantado en él. Y la píldora de emergencia, que es una hormona artificial, digamos que emula las hormonas naturales que las mujeres producen, al contrario, favorece más bien la implantación. Entonces, si el espermatozoide con el óvulo se han unido y están en proceso de implantación, ahí no va a hacer ningún efecto. Por lo tanto no es abortiva, ¿no? Y eso está avalado por los organismos de salud, por la OMS, por la OPS y por nuestro Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, de repente es que se crean mitos a nivel, por medio de la desinformación, que hacen que las personas tengan una
una actitud de repente un poco negativa respecto al método, ¿no? En ese sentido, Apropó está haciendo, por ejemplo, una labor de dar más conocimiento acerca. Sí, definitivamente de nosotros tenemos muchas líneas, ¿no? A través de nuestro servicio de orientación, a través de nuestros servicios de capacitaciones, de campañas de eduentretenimiento, nosotros informamos sobre los diferentes métodos anticonceptivos. Pero eso sí, les hacemos notar de que definitivamente por ser un método de uso ocasional, de uso de emergencia, no es tan efectivo. Tenemos al condón, hablamos ya de las píldoras con píldoras diarias o otros métodos hormonales regulares con un 99%, hablamos también del condón con un 97% de efectividad y que además también es el único que previene las infecciones de transmisión sexual. Entonces, definitivamente, nosotros informamos de todos los métodos, pero también hacemos ver que las personas puedan comparar cuál de los métodos va a ser más adecuado, más efectivo y el mejor para cada uno de ellos, ¿no? ¿La ingesta de la píldora tiene efectos secundarios? Sí, como todo medicamento, y en el caso de hormonas, puede generar durante las primeras 24 horas mareos, náuseas, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos y generalmente cambio en la menstruación. ¿Siempre? ¿No? ¿O algunas personas? Algunas veces. Puede ser que la primera vez le ocurra eso a una usuaria, pero en una segunda o una tercera oportunidad no. Ahora, cuando yo decía que este no debe ser un método de uso frecuente, sino ocasional, lo ideal es que se consuma como máximo 3 veces al año. O sea que estamos hablando de un periodo de 3 a 4 meses de entre una toma y la siguiente, ¿no? Para justamente que evitar los cambios bruscos en la menstruación, las alteraciones hormonales, y 2, hacer que el método sea menos efectivo de ese 75%, ¿no? ¿Qué puede pasar si una persona está acostumbrada a usar este método anticonceptivo y lo hace, por ejemplo, cada mes? Probablemente, como les repito, su menstruación va a variar. Es probable que en un mes menstrue varios días. O sea, un desarreglo hormonal. Habría un desarreglo hormonal. Ahora, esto, ¿qué consecuencias puede generar en una jovencita, un adolescente, digamos que recién ha empezado a menstruar, de pronto hace un año o unos meses, y definitivamente, como quiera que todavía su organismo se está adaptando, todavía no está perfectamente ordenado su desarrollo hormonal? ¿Podría alterar esta píldora? Porque bueno, nosotros lo que queremos es evitar embarazos no deseados en adolescentes, sobre todo, y hacia ellas va nuestra información. Sí, definitivamente eso es algo muy importante, ¿no? Porque un adolescente generalmente que recién está entrando en la etapa fértil va a tener cambios en su menstruación, ¿no? Una mujer cuando recién empieza a menstruar es probable que menstrue la primera vez y luego menstrue después de 2 meses, ¿no? Y al consumir esta píldora, ese ritmo se va a seguir siendo irregular. Entonces, esto hace que ella se confíe y asuma que es normal y que probablemente ni cuenta se dé que está embarazada, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Lo otro es, como les decía, que el hecho de usarla frecuentemente, y lamentablemente eso es algo que hemos podido corroborar en nuestro servicio de orientación, nos llaman muchas jovencitas, muchos adolescentes, mencionando de que consumieron la píldora la semana pasada y si la pueden volver a consumir, o que ya la consumieron incluso y no les vino el sangrado que normalmente le vino la primera vez. Entonces, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Obviamente no lo podemos saber todavía, pero es probable que en algún momento ese método vaya a fallar y finalmente salga embarazada, ¿no? Ahora lo que yo me pregunto es ¿por qué no hay la información suficiente con los métodos naturales o con el método natural por excelencia, que es el que no falla, ¿no? Y bueno, ahí solamente salvamos la posibilidad de un embarazo no deseado, no las ITS. Pero de todas maneras, ante el embarazo no deseado, es tan complicado hacerles entender a Te comentaré que nosotros también informamos respecto a esto, hacemos que las personas se conozcan a sí mismas, en el caso de las mujeres, que conozcan sus periodos menstruales, cómo son sus menstruaciones, si son regulares o irregulares, y también les explicamos en qué consiste el método del ritmo, ¿no? Porque al hablar del método natural, en realidad es el método de abstinencia, ¿no? De abstinencia periódica, ¿no? Porque el método natural propiamente es el método de la lactancia, es el único, ¿no? Pero en el caso de guiarnos de la menstruación, que es el método del ritmo, del calendario, tenemos que saber que no es tan efectivo. Tiene un 80% de efectividad. ¿Y por qué? Porque la menstruación, como les decía, en el caso de las adolescentes generalmente es irregular. De repente una mujer, por cuestiones de estrés, por cuestiones de preocupación, por cuestiones de que consumió alguna píldora,
la menstruación también cambia. Entonces, los días fértiles y el ciclo hormonal también va a variar. Entonces, en ese sentido, no es tan efectiva como otros métodos artificiales. Ahora, lo ideal es que también no se trata de expresar que las relaciones tempranas, o sea, tengan que darse y por lo tanto, por eso hay alternativas como para que no queden embarazadas las adolescentes. No, lo mejor creo yo, y ustedes como psicólogos, como especialistas en la materia lo saben, es tratar de que las jóvenes y los jóvenes tengan otra actitud en relación a las relaciones sexuales, ¿no? Que esperen su momento. Que posterguen sus relaciones. Claro que sí, esa es la claro idea. que sí. Evitar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual se dan por varios mecanismos. No solamente el uso del condón es lo único. Eso nosotros siempre lo tratamos en nuestro servicio de orientación y en nuestras capacitaciones. Les hablamos de la postergación, primero de la abstinencia, porque en realidad la abstinencia es lo único 100% seguro. Eso. Yo les mencionaba porcentajes Sí. y nos damos cuenta que ningún método es 100% seguro. Pero el hecho de abstenerte sí, y si no se pueden abstener, postergarlas, ¿no? Hasta que uno haya analizado, se haya informado, ¿no? Bien, tenemos que dar pase a la información oficial. Muchas gracias a Anthony Timoteo, especialista de Apropó, especialista en temas sexuales y reproductivos. Estaremos en comunicación en cualquier momento. Gracias por tu participación aquí en